El relato comienza en una noche helada, cuando las sombras parecían alargarse hasta tragarse cada callejón empedrado que conducía a una mansión olvidada en las afueras. Las hojas crujían bajo los pies de cualquiera que se atreviera a pasar, y el viento silbaba como si advirtiera sobre una presencia maligna. Desde hacía décadas circulaba el rumor de que ese lugar, con su jardín marchito lleno de estatuas rotas y muros cubiertos de hiedra, había inspirado una historia tenebrosa que sirvió de base para la película La Casa de Cera. Nadie podía precisar detalles concretos, pero los pocos valientes que entraron, o no regresaron jamás o quedaron marcados con un terror tan profundo que preferían guardar silencio. Se decía que el propietario original poseía un ingenio siniestro y un talento legendario para crear figuras de cera tan realistas que parecían estar vivas. Más de un testigo aseguró escuchar susurros en la oscuridad, pasos extraños en los pasillos y un aroma penetrante a velas derretidas mezcladas con un hedor insoportable que recordaba la descomposición. Las leyendas contaban que aquel hombre, con una obsesión enfermiza, necesitaba modelar sus esculturas utilizando algo más que simples moldes, buscaba la perfección absoluta, necesitaba capturar la esencia de la vida en sus obras. Según la historia, terminó por concebir un método macabro que le permitiría moldear seres humanos sin que nadie se lo impidiera, presuntamente provocando desapariciones misteriosas en los pueblos cercanos. Muchos rechazaban estas historias como mera superstición, pero persistían los testimonios escalofriantes de personas que habían escapado de la muerte gracias a un golpe de suerte. Aún así, nadie estaba seguro de lo que ocurría en los salones silenciosos y polvorientos de esa mansión, convertida ahora en un amasijo de muros agrietados y ventanas rotas que parecían vigilar a los intrusos. Aquella noche, un grupo de adolescentes, entusiasmado por la fama siniestra del lugar, había decidido entrar con la osada intención de filmarlo todo, ansiosos por publicar la experiencia y ganar notoriedad. Avanzaron entre la maleza con linternas parpadeantes y cuchicheos tensos. Cuando traspasaron el umbral, el aire se tornó denso, pegajoso. Un silencio funesto se apoderó de ellos, y la sensación de ser observados se hizo insoportable. El vestíbulo principal se abría ante sus ojos con paredes cubiertas de grietas profundas y un techo inclinado por el peso de los años. Restos de cera endurecida se adivinaban sobre el suelo, y en las esquinas quedaban rastros de antiguas velas que se habían consumido hasta la base. Cada paso resonaba con un eco que parecía un lamento de la casa, como si su estructura roída se quejara ante la presencia de intrusos. En el pasillo, colgaban retratos de personas con miradas tan intensas que resultaban perturbadoras. Los colores estaban desvaídos, pero la expresión de temor seguía intacta, como si cada pincelada hubiera capturado el instante antes de un horrible final. Al recorrer el corredor, empezaron a reconocer rostros que parecían repetir la misma mueca de angustia. Era difícil distinguir si se trataba de un reflejo de la luz o si en verdad alguno de esos ojos pintados seguía sus movimientos. A medida que avanzaban, un rumor lejano surgía desde lo más profundo de la mansión, un sonido semejante a un gotear constante, como si la cera aún se deslizara por los rincones. De pronto, uno de los chicos sintió un leve roce en su hombro que lo estremeció. Al voltear, no vio a nadie, pero esa sensación de ser tocado por algo que no estaba ahí no dejó de perseguirlo. Avanzaron hasta lo que parecía el salón principal, donde el ambiente estaba impregnado de un olor dulzón, producto de la cera seca mezclada con polvo antiguo. Bajo la tenue luz de las linternas aparecían sombras deformes, esculturas inacabadas que desafiaban cualquier lógica y parecían torcer sus extremidades en posiciones imposibles. Algunos torsos sin cabeza parecían cobrar vida en la penumbra, mientras que otras figuras poseían rostros apenas delineados, como si en algún momento se hubiera interrumpido el macabro proceso de moldeado. De repente, sintieron que algo crujía bajo sus pies, pequeños pedazos de cera, pegados al suelo, se fracturaban con un crujido atroz, provocando un escalofrío que les recorría la espalda. En cada rincón abundaban esas masas informes que una vez pudieron haber sido o intentado ser figuras humanas. Un ruido seco resonó en el techo y provocó que todos se quedaran inmóviles.
No sabían si se trataba de un pequeño derrumbe dentro de la mansión o algo más siniestro desplazándose con sigilo entre las vigas. Fue entonces cuando uno de los chicos, con el corazón desbocado, divisó un objeto que destacó en la penumbra, una vieja puerta de madera, reforzada con cerraduras oxidadas y rodeada de huellas de dedos marcadas en la cera reseca. Se resistían a abrirla, pero su curiosidad malsana fue más fuerte. Tras forzar la oxidada cerradura con un quejido metálico, descubrieron un pasadizo estrecho que se escapaba hacia un nivel inferior. El aire aumentó su intensidad de olor macabro, como si hace mucho tiempo nadie hubiera osado abrir esa puerta. Descendieron con pasos cautelosos y respiración agitada. Mientras bajaban las escaleras, la oscuridad total parecía rodearlos, obligándolos a alumbrar con cuidado cada escalón. Percibieron que las paredes estaban cubiertas de un material rugoso semejante a la cera burbujeada por el calor. El pasillo terminaba en una sala subterránea donde brillaban varias velas, dispersas por el lugar, consumiéndose lentamente. Sus llamas parpadeaban de un modo antinatural, como si alguien las hubiera encendido hacía apenas unos minutos. Todo lucía impregnado de una atmósfera sofocante y opresiva. Al fondo, se erigía una especie de taller repleto de herramientas antiguas, moldes con formas humanas y recipientes llenos de restos de cera fundida que, a la luz de las velas, desataban un fulgor macabro. El grupo quedó paralizado al comprobar que no era simple leyenda, allí estaban todos los instrumentos que, según se decía, aquel artista desquiciado utilizaba para tallar con precisión escalofriante a sus víctimas. El corazón de uno de los chicos casi se detuvo cuando percibió una figura que no habían visto al entrar. Alguien, envuelto en un ropaje de retazos, se mantenía inmóvil en un rincón, observándolos con unos ojos apagados por la penumbra. Un pánico helado recorrió a todos. De pronto, esa figura parecía inclinar la cabeza de forma antinatural y elevar un brazo con lentitud, señalando algo tras ellos. El grupo dio un respingo y dirigió la luz de la linterna hacia el otro extremo de la sala, donde un montón de figuras de cera formaba un macabro conjunto. Era como una exhibición funesta, varios modelos en posición estática, pero con expresiones de terror indefinible. Parecía que en el último instante de sus vidas, esos rostros habían sido petrificados en cera, preservando para siempre el grito silencioso de quienes no alcanzaron a escapar. Con cada segundo que transcurría, la penumbra cobraba otra vida dentro de la sala y el frío empezó a clavarse como agujas en la piel. Algunos quisieron correr, huir de ahí de inmediato, pero la impresión de sentir los ojos de las esculturas clavados en ellos los paralizaba. Sorprendentemente, la figura encapuchada ya no estaba donde la habían visto y un chirrido de cadenas rompió el silencio. Una de las linternas dejó de funcionar, sumiendo al grupo en una zona de penumbra donde sus propios suspiros se oían retumbar. Se dieron cuenta de que el camino por el que habían llegado ahora lucía bloqueado, como si alguien hubiera corrido un muro de cera para sellar la salida. El pánico estalló en un griterío ahogado, mientras se convencían de que no escaparían fácilmente de esa trampa. De la nada, se escuchó un crujir que provenía de las estatuas. Una de las figuras, la más cercana a ellos, se estremeció. Su brazo se movió en un gesto lento y desgarrador, luego giró su cabeza con un chasquido de articulaciones rotas y enfocó su mirada de cuencas vacías en el grupo. El hueco oscuro donde deberían estar los ojos emanaba una maldad imposible, una negrura que no correspondía al simple vacío de la cera. Fue entonces cuando comprendieron que lo que habían supuesto simple decoración inerte albergaba un poder oscuro o, peor aún, un rastro de vida capturada y sofocada en la cera. Más roces se sintieron detrás de ellos, figuras que parecían tomar aliento para levantarse de su letargo inmóvil, produciendo sonidos aterciopelados y húmedos, como si se desprendieran de un molde pegajoso. La desesperación se adueñó de todos, y quisieron retroceder, pero el taller se convirtió en un laberinto de mesas llenas de miembros de cera, bustos incompletos y herramientas oxidadas que se clavaban en la piel cuando los empujaban en su ansia por escapar. De pronto, las velas se apagaban una a una, emitiendo un silbido que resonaba como si la vida se extinguiera en cada llama.
Las figuras se multiplicaban en la oscuridad, y el pesado ruido de pies arrastrándose se combinaba con el goteo incesante. Una mano gélida tocó el rostro de uno de los chicos, y éste lanzó un alarido aterrador que se entrecortó, dejando a los demás sumidos en un silencio sobrecogedor. Una a una, las voces se iban extinguiendo en la oscuridad, sustituidas por jadeos cortados y súplicas inútiles que nadie podía atender. El último superviviente agitó su linterna con manos temblorosas, escudriñando a ciegas los recovecos de aquel taller maldito, topándose con figuras de cera que parecían rodearlo, acercándose poco a poco con movimientos pausados pero firmes. Se encontró frente a un gran espejo agrietado que reflejaba parte de la sala y las pobres víctimas atrapadas entre las esculturas andantes. En el vidrio se apreciaban rostros moribundos, mezclados con la espantosa imagen de una criatura encapuchada que movía los hilos de ese infierno. El chico dio un último grito que resonó como un canto fúnebre antes de que un estruendo ensordecedor lo envolviera en tinieblas. Nada volvió a saberse de ellos al cabo del tiempo. Algunos vecinos contaron que, en noches frías, se distinguen luces tenues en las ventanas rotas de esa mansión, como si velas recién encendidas ardieran hasta el amanecer. Otros aseguraron escuchar pasos que avanzaban en los cuartos superiores, acompañados de un olor nauseabundo a cera calcinada. Para la gente del lugar, la vieja casa sigue viva de algún modo retorcido, alimentándose de la inocencia de quienes la visitan. Cuando llega la madrugada, se dice que los perros aúllan sin razón aparente, como si algo en el aire les transmitiera un horror ancestral. El destino de aquella construcción maldita jamás se definió. Nadie se atrevió a reclamar el terreno ni a investigar a fondo las desapariciones vinculadas al lugar. Hay quienes juran que, si uno se asoma con cuidado a la ventana principal, podrá contemplar los contornos de nuevas estatuas que se confunden con la penumbra, quizá rostros recientemente capturados en un grito silencioso. Y entre tantos murmullos y versiones contradictorias, lo único que permanece es la certeza de que adentrarse en esa mansión es entregar el alma a un destino peor que la muerte. Aquellos muros guardan secretos demasiado oscuros para ser revelados. Quien ose cruzar el umbral tal vez descubra que la cera no es un simple material, sino una prisión definitiva donde los gritos se ahogan y el terror se perpetúa por siempre. Nadie puede escapar de las garras de lo que allí habita, y las historias sobre su origen, falsas o no, se vuelven irrelevantes cuando uno siente la funesta caricia de la cera y comprende que ya nunca más saldrá con vida. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.